culturales que se hacen aquí en Sanlúcar de Barrameda y, por supuesto, dar la bienvenida al profesor Diego Ruiz Mata. Yo tuve la suerte de ser alumna suya y también amiga. Y estábamos, cuando nos hemos vuelto a ver después de mucho tiempo que ha pasado sin que hayamos coincidido, y hemos recordado momentos pasados en esta casa, cuando todavía vivía Luisa Isabel, la duquesa de Medina Sidonia, donde ya apuntaba maneras este libro, debatiendo ambos pues sobre Tartesos, si era un concepto geográfico, si era un concepto cultural, y eran horas y horas hablando pues sobre historia, sobre arqueología, tanto aquí como en nuestra casa de Zara, y son momentos que vividos por una persona, yo en aquel momento era muy joven, que lo recuerdo con muchísima emoción, y por eso para mí que hoy el profesor Diego Ruiz Mata esté con nosotros presentando esta obra tan importante y interesante desde todos los puntos de vista, pues es una satisfacción, aparte de un honor para esta fundación. Evidentemente el protagonismo lo tiene el profesor Ruiz Mata. Yo voy a dar la palabra a Juan Alcón, que seguramente hará una pequeña presentación de su persona. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta siempre. Gracias. Muchas gracias, Lilian. Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por vuestra presencia, señor delegado de Cultura. Esta semana celebramos la 9ª fiesta del libro y la cultura, con una serie de actividades organizadas por el Ayuntamiento de Sanlúcar junto a diferentes colectivos culturales de nuestra ciudad. Estas actividades tendrán como colofón la Feria del Libro, que se celebrará los días 22 y 23 en la calle de San Juan, coincidiendo con el Día Internacional del Libro. Desde Librería Forum, independientemente de nuestra participación con un stand en la Feria del Libro, hemos querido celebrar esta fecha tan importante para nosotros, junto a la Fundación Medina Sidonia, y con este acto de presentación del libro Tartesos y Tartesios, del prestigioso catedrático y arqueólogo Diego Ruiz Mata, que hoy nos acompaña. Un libro que, como indica en su portada, es a día de hoy la visión historiográfica y arqueológica más completa sobre Tartesos, escrito además por el que con toda seguridad es su mayor conocedor. Para los sanluqueños que amamos nuestra historia, Tartesos ha sido siempre una realidad muy presente, tangible. Objetivamente, ese periodo temporal documentado al que llamamos historia es muy breve. Es más, desde el prisma de un prehistoriador, probablemente sea incluso insignificante en comparación con los largos periodos en que dividimos la prehistoria. Así, desde esa perspectiva, nuestra sociedad actual no es más que una prolongación de la civilización romana. Nos comunicamos con una variante de su lengua, nos relacionamos jurídicamente con su derecho, habitamos sus ciudades con escasas diferencias urbanísticas y constructivas, conducimos siguiendo los trazados de sus calzadas, celebramos sus mismas fiestas con otros nombres, etc. Del mismo modo, la intensa etapa de orientalización que se produjo entre los pueblos indígenas del suroeste peninsular por el contacto con los pueblos más avanzados del creciente fértil durante el primer milenio antes de Cristo y que dio lugar a lo que los griegos llamaron luego Tarteso, tuvo que dejar necesariamente también una profunda huella en nuestra sociedad. Quizás su huella no perviva en un legado material significativo, nada comparable a las obras arquitectónicas y de ingeniería romanas, sino en un acervo igualmente firme y mucho más profundo, el que nos hace ver la vida y el mundo de la forma en que lo vemos los andaluces, porque es más fácil cambiar los reyes, modificar las leyes o construir un templo sobre las ruinas de otro que modificar las creencias arraigadas y la forma de ser de un pueblo. Tartesos vive en nuestro ADN, en nuestra percepción de lo sagrado, en nuestra forma de comunicarnos con las divinidades, en nuestros rituales, en nuestros símbolos, en nuestro arte, incluso
como me explicaba una vez Manolo Sanlúcar, y escribe en su obra aún inédita sobre la historia del flamenco, en nuestra música. ¿Cómo no sentir Tarteso como algo tangible en Sanlúcar? Cuando caminamos por ancestrales vías pecuarias que transcurren por el borde del antiguo golfo tartésico, que comunican lugares que aún conservan fosilizados sus nombres fenicios, como Maína, que significa fuente, según el orientalista Lipinski, o Évora, que significa castellum, fortaleza, torre, una torre como la que aún conservamos en el escudo sanluqueño, coronada por un lucero, precisamente el símbolo de Astarte, la diosa que se veneraba en Évora. ¿Cómo no sentir tartesos en estas fechas previas al solsticio de verano, con sus peregrinaciones a través de la naturaleza sagrada de Doñana, ante una Virgen con símbolos lunares y solares, a la que llaman Nuestra Señora, como llamaban y alguien escribió a los pies del Astarte del Carambolo? Sin embargo, a pesar de todo, Tarteso sigue siendo un misterio. No hay acuerdo entre los especialistas sobre su extensión geográfica, ni sobre su ámbito temporal, ni sobre la auténtica identidad de su gente, ni siquiera sobre su nombre. En los 2 últimos años han aparecido 2 libros en esta misma editorial sobre Tartesos. El primero lo escribe sin la S final. El que presentamos hoy sí la lleva. Ninguno de los 2 sin la doble S intermedia con la que siempre la hemos conocido. Por eso estamos aquí, porque queremos saber más, porque necesitamos conocernos mejor, y para ello tenemos hoy el libro y la persona perfecta. Esperamos que disfruten de la presentación. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor don Riego Ruiz Mata. La verdad es que comenzar hablando aquí, en este espacio y en esta ciudad, me va a permitir que lo haga con la emoción contenida. Es evidente. Sanlúcar, en la vida hay flashes de recuerdos, cosas que se recuerdan y que nunca se olvidan. Dicen que uno se hace hasta los 12 o 14 años, que después es muy difícil el cambiar la condición, la genética. 4 o 5 años nos llevaba a ver las puestas de sol, que desde allí se vislumbraban, que era algo maravilloso. Era un mundo que se hundía en las aguas del Guadalquivir para renacer al día siguiente, sumergirnos en la noche, esa noche profunda que es lo que le da la calidez del mar, ¿no? ¿Cómo se va a olvidar eso? ¿Cómo voy a olvidar yo, por ejemplo, que me conozcáis un poco, cuando por vez primera veo el mar azul de Málaga con Hermann Fritz Schubert, el director del Instituto Arqueológico Alemán? Era yo, pues, no sé si fui segundo, tercero de historia, y de pronto veo excavando algo que él me decía fenicio y que yo realmente no tenía ni idea de lo que era, ¿no? Toscanos. ¿Cómo se me va a olvidar a mí el resurgimiento de esos muros de piedra que eran fenicios, y la palabra fenicio ya en sí entrañaba pues un misterio? Como decía el poeta García Lorca, solo el misterio nos hace soñar. Yo, que también soy dado a la poesía, y que no soy García Lorca, solo el misterio nos hace vivir, evidentemente. Pero claro, vas conociendo en la vida personas, y yo no quiero irme de esta sala sin rememorar a la persona que ha hecho posible que yo esté aquí. Y esta señora ya no está con nosotros, Isabel Álvarez de Toledo. Una persona que no es solo por el archivo, es todo, de una vitalidad tremenda, de una inteligencia innata. Se le decía Duquesa Roja, y yo en un poema que lo tengo escrito, no lo tengo terminado, no lo voy a leer, digo, yo sé si era roja, amarilla, verde, azul, porque era de todos los colores. Y todos los colores no significan nada más que una intensidad vital que lo transmitía. Y Lilian, que la conoce perfectamente y sabe que hemos tenido aquí pues reuniones, hemos hablado de Tartesos, es verdad, hemos hablado de Tartesos, fenicios, porque hablaba de todo, una señora incansable. ¿Cómo no voy a recordar yo donde hemos estado alguna vez, si no charlando, porque es un espacio grande y estamos junto a la chimenea, o en otro lugar,
pero sí se han recorrido estos espacios, de verdad. Hay cosas que no se olvidan. Y quería, cuando alguien me dijo, se va a presentar el libro aquí en Sanlúcar de Barrameda, en el Palacio Ducal y justo en el Salón de Embajadores, así consta en lo que son las tarjetas de invitaciones, pues yo me regocijé como en mis recuerdos como un niño pequeño. De verdad, créanme, yo suelo ser muy sincero en todo lo que hablo y manifiesto. ¿Por qué ocultar los sentimientos cuando realmente los sentimientos tienen una base? Tienen una base que han hecho posible pues algo. Pues lo mismo me sucedió en una clase cuando oí hablar al profesor Carriazo Arroquia, el profesor don Juan de Mata Carriazo Arroquia, sobre Tartessos y sobre Avieno. Esto era, creo que eran primero de filosofía, con lo cual teníamos 18 años. Ni Avieno, ni Tartessos nos recordaba para nada. Había acontecido ya algún que otro hallazgo importante, con anterioridad, y hecho por este profesor Juan de Mata Carriazo Arroquia, un señor de la Institución Libre de Enseñanza, y lo digo por la postura y por la sabiduría que se contenía haber pertenecido a esa institución. Tenía unos empaques y un carácter muy especial, ¿no? Hablaba siempre de usted. Recuerdo cuando terminamos el curso, ya era yo licenciado, me dijo, ahora sí nos podemos tomar un café, jamás se me olvidará, en el pequeño bar de la Facultad de Filosofía y Letras, ahí de Sevilla. Pero nos habló de Tarteso, nos habló del carambolo, nos habló de las fuentes, nos habló de mil cosas de Tartesos que en los años 60 pues es evidente que se conocía muy poquito de Tartesos. Vino después un congreso, aquí muy cerca, en Jerez de la Frontera, en el año 68-69. Tampoco, yo no había terminado la carrera, pero sí fui a ese congreso organizado por Maluquer de Motes Nicolau, Juan Maluquer de Motes Nicolau, uno de los congresos más importantes y que supuso el comienzo de lo que es el mundo tartésico en su realidad material, en su realidad tangible, porque Tarteso siempre había tenido pues una exaltación a través de los textos, pero claro, un texto es muy bonito, pero la vida y la historia se requiere también ser tangible, percibirla y percibirla tocándola. Eso es la arqueología, lo que nos ofrece la posibilidad, el sueño, hacerlo realidad. Yo puedo tocar un muro, yo puedo tener un objeto y no solo soñarlo, sino tenerlo. Esa percepción como conocimiento existencial de la vida es lo que se nos propuso en ese congreso en Jerez de la Frontera. Después ha habido muchos más, no voy a hacer aquí nada más que recordar esos momentos, porque claro, cuando se escribe un libro, pues es al fin y al cabo el resultado de una experiencia previa, el resultado de una historia. Yo no me iba a dedicar a la arqueología, tengo que confesarlo. Me iba a dedicar a la literatura, me iba a dedicar a la filosofía, a las humanidades en general, pero como sabía bastante latín, porque por entonces sí se sabía latín, hoy se ha desprestigiado, y no sé por qué, los políticos que están en otras esferas no les gusta ni la arqueología, no la arqueología, la cultura, por supuesto, vale, hay que tener algo de cultura ahí, o incluso un ministerio. A veces se tiene incluso un ministerio que por supuesto solo actúa de nombre. Y siento decirlo, pero la cultura no cabe admiraciones ni cabe palabras que uno no siente cuando la realidad manifiesta que en verdad pues hay un cierto desprecio hacia la cultura, lo cual no quiere decir que no haya muchas personas que tengan ese afecto y esa potencia. Pero por lo general no, la cultura está en desuso y las humanidades igual. Y sin embargo es algo importante. Pues bien, me he ido un poco del tema, se hace este examen de epigrafía latina, aprobamos 3, porque es el destino lo que mueve a veces al hombre. Y nos llama un profesor que era un hueso, don Antonio Blanco Frijeiro. Todo aquel que haya estudiado pues, historia pues sabe perfectamente que el manual de arte griego y el de arte del Próximo Oriente, arte antiguo, del Asia anterior, se lo tenía que
absorber perfectamente, ¿no? ¿Queréis venir, así nos dijo, a un yacimiento que fue asediado por César en la lucha contra Pompeyo y que hay un Bellum Hispaniense, que es un libro que al parecer escribió César en el fragor de la batalla? Pues sí, toda experiencia cuando se tienen 18, 19 años, pues hay que, por supuesto, todas las experiencias que vengan, hay que asumirlas. Y fuimos. Empezamos, era un día, el 1 de agosto, un calor insufrible, en plena campiña cordobesa, en Ategua, en Castro del Río. Sabéis perfectamente, si no habéis pasado un verano en la campiña de Córdoba, yo os recomiendo que lo paséis porque vais a ir al cielo, pero vamos, de inmediato. Eso no queréis, ¿no? Vale, pues entonces nos quedamos en el purgatorio. La cuestión es que una tienda de campaña, cosas que recuerdo, pero sobre todo lo que recuerdo es que yo iba un poco descreído a ver qué era aquello, ¿no? Teníamos el libro, por supuesto, el Bellum Hispaniense, lo habíamos leído, dando vueltas allí al yacimiento, y resurge el tema que antes he dicho, el de la resurrección de un suelo agostado, un suelo negro, un suelo con víboras, porque se mataban las víboras, los alacranes, porque aquello, no había un árbol a la redonda, solo había una casa a 3 o 4 kilómetros dentro de lo que se nos dejó para dormir un poco, que era una tienda de campaña militar, de esta circular militar. Pues de pronto empieza a surgir muros, pavimentos, cerámicas, tal y cual. Claro, yo me quedé conmocionado, os lo digo sinceramente, conmocionado. Digo, ¿esto qué es? Esto es un milagro. Si yo no estoy viendo nada, claro, en mi ignorancia absoluta de todo, pero en arqueología desde luego, ¿no? Pues empieza a surgir, claro, yo digo, esto es lo mío, debe ser lo mío. Y de hecho estuvimos ese mes y nos fuimos a un lugar tartésico. A continuación, si en agosto estuvimos en Castro del Río, en septiembre estuvimos excavando en las minas de Río Tinto, pero bajo un nombre también mágico, el Cerro Salomón. Fijaros, el Cerro Salomón se llamaba el lugar. ¿Qué nos remitía eso? Porque ya habíamos oído a Carriazo, al profesor Carriazo, durante años previos, que nos había hablado del Antiguo Testamento, de Salomón, de la reina de Saba, de la plata, de lo que es el imperio construido, de las navegaciones, etcétera. Claro, cuando llegas allí y realmente estás viendo que ese yacimiento precisamente se dedicaba a la obtención y extracción de plata, y además con el nombre Salomón, pues otro golpe mortal para decir vamos a incidir en esto. Así comenzó la historia después. Una historia llena de sorpresas, porque hay quienes nacen y saben perfectamente lo que van a hacer. Yo os digo sinceramente que no sé lo que voy a hacer, porque cuando se está en unos ambientes gustan tantas cosas, a mí me gusta la literatura, la filosofía, cosa que no he perdido, y lo recomiendo a los jóvenes siempre, que no pierdan nunca la curiosidad de saber, porque al final, o al fin y al cabo, el conocimiento es conocernos a nosotros, es haber sido, es una condición de ser, lo dijo Brodel en el famoso libro sobre el Mediterráneo que escribió en época de Felipe II, frase que también me impactó mucho. Fijaros cómo se puede decir tanto con tan pocas palabras. Haber sido es una condición de ser. La historia revive en el presente de una forma tan potente que es como decir tenemos ancestros altamente vinculados. Es una familia donde podemos reconocer a los parientes y remontarnos a generaciones, y eso fortalece tu vida del presente. Pues el conocimiento de la historia es lo que nos hace ser, por más que nos quieran llevar a la destrucción y el abandono, porque un nuevo plan de estudio que quiera comenzar la historia en el 1812, eso es una barbaridad. Yo hablaba el pasado verano con Arzuaga, el catedrático y profesor y uno de los investigadores de Atapuerca. Arzuaga
hablaba de Atapuerca hace 1 millón de años y yo hablaba de Tartessos 1 millón de años después. Y coincidíamos en muchas cosas. ¿En qué? Lo que es la condición y la esencia del ser humano. Y eso es algo extraordinario, de verdad, porque no es otra cosa la historia que adentrarnos en lo que es el hombre, en el tiempo, en el medio, en sus actividades y con todas las virtudes y defectos que se puedan tener, porque hay guerras, hay bondades, hay de todo, y todo eso se asume en el concepto de lo que es la historia. Pero eso te hace ser fuerte en el presente. Si alguien quiere tener un camino hacia la libertad real y de verdad, profundiza en la historia. Es lo que te da la manga anchísima para poder percibir el mundo y para poder entender cosas que, aunque no te gusten, a otros pueblos, otras gentes, otras formas de pensar y de ser. Eso se llama libertad. Y eso es lo que enseña en gran parte también la historia. Tartessos no podía ser menos. Este libro surge, tengo ya que dedicarme al libro, en 3 bloques básicos, que prácticamente algunas cosas las he dicho ya. El bloque de haber sido es una condición de ser, es el primer bloque, que es el bloque de la historiografía. ¿Qué es eso? Aquello que se ha dicho, se ha pensado, se ha expresado sobre Tartessos desde que conocemos la palabra Tartessos o Tarsis. En principio conocemos la palabra Tarsis. A través del Antiguo Testamento tiene mucha fuerza, porque claro, una vinculación, además en un pueblo como es el cristianismo, pues la Biblia es un libro que yo aconsejo siempre a tenerlo encima de la mesa, porque es un libro que da respuesta a muchas cuestiones, prácticamente a casi todas las preguntas que uno pueda hacerse, que no es otra cosa la religión, el conformar al individuo ante la impotencia de trascender lo absoluto, de trascender lo que es lo que le rodea, al rayo, a la tormenta, al desastre, a la vida, a la guerra. El hombre se ve impotente, pero requiere el consuelo. Eso es la religión. La posibilidad de tener eso. Y eso es la historia. La posibilidad de tener recursos, de decir, bueno, pues no estoy de acuerdo con esto, pero ha sucedido. La historiografía es aquello que se ha pensado sobre algo. En este caso sobre Tartessos, comenzando con la Biblia y con las escasas fuentes griegas y romanas. La Biblia le dedica bastante a lo que es Tiro, los fenicios, y bastante a lo que es Tarsis. ¿Ese Tarsis es la Tartessos? Pues parece que sí, es una ecuación. ¿Y por qué razones? Porque entre las cuestiones que ahora sabemos es que la Biblia, para empezar, no se escribió en el siglo X, ni en el siglo XI, ni en el siglo IX, se escribe en el siglo VII, siglo VIII y VII. Y esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque no nos distancia del inicio, del origen de los fenicios en Occidente. Y habla de ellos, obviamente. Habla de la plata y habla de una serie de cuestiones que un pueblo requiere siempre en su esencia, que es el mito. Señores, sin el mito no hay historia. Es el origen de toda la historia. Sin Homero no hubiera habido después la Grecia que conocemos. Sin la Ilíada y sin Troya, por centrarnos en algo que todos hemos leído. No me voy a Mesopotamia ni me voy a los textos ugaríticos, porque tampoco es cuestión de hacer aquí un discurso. Tendremos otras posibilidades. Pero claro, el tema bíblico nos habla Salomón, los viajes. Él no viajaba. Él es el representante de una monarquía que comenzaba. Una monarquía que comenzaba, quiere decirse, hacerse un hueco en un medio que no era el suyo, en un medio prácticamente cananeo, semita y fenicio, en cierto modo. Pero claro, para comenzar una historia, uno a veces tiene que inventar cosas, como sucede con la Ilíada y la Odisea. No existieron ojalá hubiera existido Héctor, ojalá hubiera existido Príamo, ojalá hubiera existido Helena, ojalá hubiera existido ese amor profundo impreso en la Ilíada de Paris y Helena y sus raptos. Es una historia de amor preciosa, algo extraordinario, bellísimo, que conllevó una guerra
después vemos Troya y es una ciudad muy pequeña, pero no por pequeño tiene esa grandeza, evidentemente que la tiene, ¿no? Pues la Biblia se nos habla de una ciudad, Jerusalén, Salomón, el hijo de David, al que le siguen después otra dinastía, los Hónridas, Jeroboam, etcétera. Claro, son palabras que nos quedan en la cabeza y nos hacemos sueños, porque la vida son sueños, muchos sueños, soñar muchas veces. La arqueología es mucho más real en este caso. Pero es que Tartesos empieza por los sueños, el sueño de la Tarsis occidental, o sea, de la ciudad de Salomón occidental, con el palacio, con el harén, con las cuadras, con la riqueza, con la reina de Saba. No podía faltar siempre un amor de por medio y siempre debe estar presente, desde luego, en toda escena histórica, aunque sea a veces una guerra, es el caso de Troya. Pero después viene la realidad arqueológica, que nos desvelan los sueños, que dormimos con los ojos cerrados y despertamos. Y esa es la arqueología, la que nos hace ver la realidad de la existencia. Ni Salomón tuvo un palacio, ni tuvo unas cuadras, ni tuvo un harén. Eso fue su sucesor. Es lo que se ha demostrado en las recientes excavaciones hechas. Aún así, yo os invito a seguir pensando de este modo, porque lo importante aquí, yo tengo que discutirlo en el libro, claro está, y decíroslo, pero lo que sucede es que ha quedado un nombre, Tarsis, y después, un poco más adelante, Tartesos, una ecuación, Tarsis-Tartesos. Tarsis es la versión oriental hebrea, Tartesos es la versión centro-mediterránea griega, porque Homero no lo cita. Homero no cita a los fenicios y de forma despectiva. ¿Y sabéis por qué? Porque los fenicios eran comerciantes y la aristocracia griega no permitía un comerciante dentro de sus filas. No se podía ser comerciante, era algo que desprestigiaba socialmente lo que es un rango heroico. Un héroe no puede ser nunca comerciante, tiene que abatir el peligro, abatir los peligros a través de lo que es el héroe, que es lo que después hace Odiseo cuando es, tiene un acto de hibris hacia las divinidades, fue condenado a regresar a Ítaca, pero 20 años después de que hubiese terminado la guerra de Troya, 20 años donde tiene que sufrir y penar muchísimo, pero al final consigue. Por fin, Penélope, después de tanto mirar el horizonte, otear, a ver un barco negro con velas blancas al fondo, donde pudiera ver y vislumbrar a Odiseo y dar el abrazo de amor, pues eso transcurrieron 20 años. Y eso es lo que nos dice la Odisea. Pero Homero omite a los fenicios, a Tartesos, no la conoce, o no quiere conocerla, o la conoce de otras visiones, pero sí a los fenicios de una forma despectiva. Los griegos la conocen a su modo interesado. ¿Y cuál es el interés? Como es sabido, hay una rivalidad comercial entre fenicios y griegos. ¿Por qué? Por el control de lo que es el comercio. Porque en esa época hay que utilizar palabras que se utilizan ahora. Por ejemplo, cuando yo digo mundialización, no me estoy equivocando, el libro lo cita, o un sistema mundo, o un sistema global, o globalización. Estamos en un mundo, cuando hablamos del mundo de Tartesos, el mundo de fenicios y griegos, en un mundo, evidentemente, el conocido, pero fijaros en las dimensiones que es ese mundo, que visto en un mapa resulta pequeño, pero visto desde la realidad de lo que es una navegación, son 4.000 kilómetros para llegar desde Tiro, de Ugarit, por ejemplo, pues hasta los puertos del norte de África o los puertos de Huelva, por ejemplo. Y 4.000 kilómetros en el Mediterráneo y parte del Atlántico es una gran aventura. El Mediterráneo no es el amigo del hombre, no es un lago, es un mar, además, que es fuerte, que bajo él pues yacen muchos barcos hundidos, mucho lo que conocemos como pecios. En suma, los griegos tienen una rivalidad comercial, claro, y citan también a Tartesos como su descubrimiento.
Os he dicho ya el tema bíblico, el tema griego. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser el segundo en nada. Lo que estoy hablando, que puede mostrarse, y al margen aquí lo digo, es el propio de la condición humana, que no es otra cosa que el poder, el privilegio, el prestigio, el ser el primero, el egoísmo, la fatalidad, el destino, el castigo, la vida, la muerte. Todas estas palabras, señores, son sustanciales porque esa es la historia. No es la historia de las grandes batallas, la historia de las grandes... No, es la historia del hombre, que puede parecer más humilde y tiene una esencia extraordinaria. Yo les aconsejo siempre a mis alumnos que para ser un historiador de verdad, un arqueólogo de verdad, empiecen por las humanidades, por la filosofía. La filosofía es lo que enseña. Yo, por ejemplo, para el estudio de la religión, me he tenido que empapar a Jung, me he tenido que empapar a Freud, me he tenido que empapar en realidad a todos los grandes que han pensado en el sistema del hombre en su dimensión extracorpórea, extrahumana hacia el mundo religioso, por poner un caso, ¿no? Los griegos mencionan Tartesos y dice Herodoto, que vive en el siglo V, posiblemente sea la fuente, no la más antigua, sino la más creíble, que los fenicios llegan a Tartesos, los fenicios, los griegos, samios y foceos. Son dos etnias porque nunca fue Grecia un reino unido, un reino unificado. Eran ciudades-estados independientes. Otra cosa es que Grecia no empieza en el continente, no, Grecia empieza en Oriente. Homero es un oriental. Homero es de Asia Menor. Homero está curtido en lo que es la filosofía y lo que es el saber del próximo Oriente. No es Platón ni Aristóteles, es otra cosa. También eso es bueno, también aquí yo resalto para poner en situación, porque no podemos confundir las churras con las merinas a veces. Cuando hablamos de griego, ¿en qué momento hablamos? Porque es muy diferente el modo en el que se expresa cuáles son las inquietudes. Por eso es tan grande Tartesos. Ahora entro en el tema ya después de aquí. Dice que llegan a un lugar donde habita un monarca. Este monarca tiene un nombre, se llama Argantonio, y es un gran amigo de los griegos y foceos, o sea, samios y foceos. Les da todo tipo de facilidades, hasta tal punto que para tener más plata en sus barcos hace cambiar las anclas de bronce o de hierro por plata, para que puedan ir. Por ponerse un ejemplo de amabilidad. Entonces, se nos habla de un señor longevo que muere, reina 90 años y vive 120, tal y cual, pero eso es una metáfora del conocimiento. La vejez es sabiduría. Hoy día eso no está tan claro, al parecer, pero en la antigüedad eso sí se tenía en consideración. Por el hecho de haber vivido, en este caso, no solo haber vivido, sino haber gobernado un pueblo a través de lo que es un sistema que él llama monárquico, pero entre comillas, porque no sabemos exactamente lo que significa, pero lo que sí es la existencia de un poder personal, una persona carismática con relieve, que a la vez es un rey que puede ser un juez, que puede ser un sacerdote, que tiene muchas posibilidades de poder decidir en muchas cuestiones. Esa es la figura del rey. Pero, ¿de qué nos extrañamos? Si vamos mucho después a la corte de Luis XIV, el rey Sol, él sí se creía un sol, el dios Sol, y no es broma, ¿eh? Hacían fiestas en relación a lo que es una fiesta solar. Estamos hablando de Versalles. Yo estoy hablando de Tarteso. Luego, ¿qué ha cambiado prácticamente el concepto? Claro que ha cambiado. En lo que es la magnitud de los espacios, en los formalismos, pero en la esencia, que es a lo que he ido siempre, no ha cambiado nada. En la esencia de esa raíz de la monarquía entroncada con la divinidad y la creencia de que uno es el representante de la divinidad misma. Ese es Argantonio, por ejemplo. Os lo digo porque, haciendo un paréntesis, los libros de historias tienen capítulos. Yo os digo, borrar los capítulos. No valen para nada. Por un capítulo, yo sé que se hacen, lógicamente, por razones pedagógicas. Pero, ya que sabemos que esa pedagogía no existe, porque lo que existe es una secuencia del hombre siempre arrastrando cultura
arrastrando cultura hasta la actualidad. Lo que hoy a veces creemos que es una novedad, pues no es tanta, puede serlo en las formas, puede serlo en la tecnología, pero no en su esencia, que al fin y al cabo es donde hay que ir siempre. Pues estos libros, el Paleolítico, no sé qué, como si fueran vidas distintas. Es lo que decía de Arzuaga. Él hablaba de Arzuaga hace 1 millón de años, de los cráneos rotos, y hablaba del hombre por la lucha por su supervivencia. Y yo hablaba en la época de Tarteso y hablaba de lo mismo, exactamente lo mismo. 1 millón de años, el hombre en su esencia es un reto de supervivencia para sobrevivir. Como sabido, se han encontrado en la cima de los huesos en Atapuerca, pues un conjunto de cráneos de personas, todas abatidas y con los cráneos partidos de luchas. Y uno podía pensar en ese mundo maravilloso, lo digo porque hay algunos que incluso desde una ideología política ha creído siempre que había un mundo ideal, pero ¿dónde está eso, por favor? ¿Quién se lo cree? ¿Pero dónde estamos? Eso es lo que nos hace ver. Estoy leyendo un libro de un tal Kaplan que habla de la tragedia griega como contingente y necesaria. Es necesaria la tragedia, el dolor y el miedo para sobrevivir. Y habla de los héroes griegos, por ejemplo. Y yo digo que a veces no podemos sublimar ese mundo tan feliz porque no lo hubo. Eso solo hubo en la mentalidad de Huxley, en Un mundo feliz, o en algún que otro escritor. En la literatura que podemos permitirnos hablar de 1000 cosas, pero la historia es otra cuestión. Dicho esto, es para poneros un poco mi pensar, mi forma de ver, tal y cual. Los griegos pues llegan a un lugar con el que comercian, con lo que comercian y bastante. Y eso es un punto muy clave para ver en Huelva el núcleo al que se refería Heródoto con un topónimo que se llama Tartesos. Esta historiografía que yo he analizado contempla muchos puntos de vista, todos ellos, digamos que plausibles, algunos, otros no tanto, y otros mejor que no se hubieran escrito, porque son fantasías, ¿no? Pero es la forma en que se ha pensado un topónimo. Y si haber sido una condición de ser, nosotros, aquí se ha dicho, somos tartesios. Pues esa es la esencia, una acumulación de saberes en el tiempo que ha ido que cuando digamos tarteso, la boca se nos llene de historia, el corazón se nos llene de energía y la imaginación se nos llene de vida. Eso es lo que es la historia, la posibilidad de llevarnos a otras esferas con los pies en la tierra. Y yo no estoy fantaseando, porque distingo perfectamente lo que es la historia de lo que es la poesía y ambas cosas la practico. Cuando escribo esa trilogía de poemas en la que estoy inmerso, yo sé que no estoy escribiendo el libro de Tartesos perfectamente, es otro mundo. Bien, después de todo lo que se ha dicho, alguien me dirá, pero bueno, ¿qué es Tartesos? Porque ha hablado de muchas cosas, incluso de sus etapas escolares y tal igual. ¿Y qué es Tartesos? Resumo, porque esa es la parte que le he llamado la gran transformación. Después de un análisis de las fuentes, pues, y de un análisis historiográfico, viene la realidad, el pico y la pala. El pico y la pala es el que desvela la realidad. Uno puede soñar un palacio en un lugar y después viene el pico y la pala y no está el palacio. O si lo soñaba de 1000 metros, resulta que tiene 100. Porque siempre tendemos a soñar y exagerar. Y a veces todo lo escrito no es la verdad, porque ¿quién escribe? El hombre. ¿Y cómo escribe el hombre? En una cultura. ¿Y dónde? En una sociedad. Y a veces, ¿para quién? ¿Cómo escribió Estrabón sus libros, señores? El tercer libro sobre la geografía. Pues, ¿en qué momento? Justo en el momento en el que Roma desarrollaba su imperio. O sea, hacía propaganda imperial. Lo mismo que hoy. Periódicos pueden estar haciendo propaganda de un partido. Perfecto. No lo digo por nada, lo digo sencillamente para que veáis la cercanía del pasado hacia el presente, nada más. Pues yo no quiero hablar de otras cuestiones, sino para que veáis de la cercanía. Se ha hablado de Atapuerca de 1 millón de años, es para que veáis que no hay mucho nuevo bajo el sol muchas veces
solo a veces apariencias y circunstancias, es obvio. Yo no he visto cómo se viste un Tartesio, pero quizás en mis sentimientos tengo mucho todavía de esa forma de pensar humana, de la esencia de lo que es el ser humano. Hacia el año 800 o 900, por razones que posiblemente para la obtención de plata, porque la plata es un valor, es dinero, y eso es un valor que está en el mercado, hay que acaparar plata, se inicia una colonización fenicia. Colonización. Y cuando digo colonización, no solo navegación, de un comercio y me voy. Que eso pudo haber sido durante 15, 20, 30 años, según tenemos la posibilidad del registro arqueológico. No. Con unos objetivos de persistencia, de permanencia, de crear en Occidente un nuevo Estado. Eso es la colonización fenicia, dicho muy resumidamente. Y eso es una enorme empresa que parte de Tiro y seguramente le acompañaban otras ciudades-estados más. Porque, no, como he sabido, Tiro es una ciudad-estado muy importante, pero había muchas ciudades fenicias que hablaban lengua fenicia, que también adoraban las mismas deidades, que tenían una cultura fenicia y no estaban sometidos a las leyes de Tiro. Biblo, Sidón, Arbat, bueno, todo un elenco de ciudades que evidentemente debieron también venir no en los primeros momentos, sino en los segundos momentos. Esa es la idea, construir un Estado, y llegan a Occidente y encuentran a unos indígenas que no tienen nombre en principio, solo unos indígenas, que no son protagonistas de la historia en principio, que son poco activos en principio, que parece que son los manipulados a los que fueron, al parecer, maltratados y humillados por los fenicios, en principio, porque esa es la creencia que tenemos del colonialismo. Y no quiero meterme en otros temas coloniales, porque entonces nos darán aquí la madrugada en la misma situación. Hubo un proceso de interacción, bueno, los fenicios tienen esta intencionalidad, llegan, traspasan las columnas de Hércules, eso nos lo dice Estrabón, y francamente Estrabón tiene razón, está describiendo que la fundación de Gadir, que es el proceso de culminación fenicia, de culminación, no de comienzo, no de comienzo, que no piensen los gaditanos que fue la primera ciudad fundada, que no es verdad, es falso, absolutamente falso. Se puede también leer en otro libro que no hace mucho, hace unos meses escrito. Y no pasa nada, como también he podido demostrar que no fue la isla solo el topónimo de Gadir, que hay que ser generoso, que tiene que ser compartida con el castillo de Doña Blanca en el puerto de Santa María, por razones que también en el libro creo que he mostrado y demostrado. Luego, la historia sí es verdad que ha habido una gran transformación en este sentido. Llegan los fenicios, pero para construir una ciudad, ¿qué se requiere? Pues sencillamente elementos. Ellos traen la tecnología, tú puedes llevar la tecnología, puedes llevar los conocimientos, pero requieres mano de obra, requieres lógicamente la estructura, requieres conocer el terreno, requiere conocer las posibilidades y entran en acción los indígenas. Por exponéroslo de una forma muy sucinta que se entienda bien qué es lo que se produjo aquí. Claro, este contacto es un contacto cultural y supone una transformación. Siempre impone más aquel que más sabe. Es evidente que en una clase no es el alumno el que enseña al profesor. Puede ser que en alguna clase sí, pero no es lo normal. Lo normal es al revés. Pero no es una imposición, sencillamente es una imposición contingente, o sea, necesaria, por necesidad. Porque una de las grandes transformaciones, aquí lo digo en el libro, en la gran transformación, que es el título del capítulo, es el paso de una sociedad tribal, una relación de parentesco familiar, a un Estado donde la familia solo es un argumento más dentro de una sociedad compleja jerarquizada. Ya no es la jerarquización familiar en absoluto, ya es otra forma de organización social. Eso es un Estado en términos básicos generales. Pero es otro elemento, aquí también lo digo, es el paso de vivir en unas cabañas simples a vivir en una ciudad.
una ciudad amurallada, una ciudad con templos, una ciudad con casas de 4 habitaciones, las famosas casas Hurrons que conocemos fenicias, que son un patio central y 3 o 4 habitaciones en su entorno, frente a las cabañas solo efímeras, que pueden durar poco tiempo, hechas de ramajes, hechas de algún tronco, que era lo que advertimos en el mundo indígena, muy digno, por supuesto, pero no era la ciudad. Una ciudad, además, que requiere oficios, requiere una serie de elementos que antes no se habían empleado, que hoy día esto le llamamos, pues sencillamente, pues cualificaciones de oficios. No existía, ahora hay que construir una muralla, pues hay que cortar piedra, hay que construir la muralla, hace falta una suerte de arquitecto, hace falta saber exactamente que no se te venga abajo. Hablamos de comercio, por poneros ejemplos, y para que veáis la transformación y el cambio que supone, pues estamos hablando de barcos, los indígenas no navegaban, no tenemos noticia de que navegasen, se propicia pues una navegación a larga distancia, 3 y 4.000 kilómetros, luego hay aquí otros menesteres, por ejemplo, el tema de lo que son nuevos productos que llegan, por poner un caso, el garbanzo no se conocía la lenteja, el garbanzo no, y otros elementos más. Pero tampoco se conocía el vino, y los fenicios lo traen. Y el vino no es solo la bebida, señores. El vino es una transformación. El vino es una droga. Así lo expreso en mi libro. El vino nosotros no beberíamos vino ahora si el vino, cuando en el año 7000, en las bodegas de Erani, en Armenia, que son los primeros constancias de vino junto a las del Cáucaso, están en asociación a drogas en relación a los ritos religiosos. Es un tema precioso, que es el que vamos a exponer ahí en el lugar que tú me has propuesto. Porque es un tema esencial. El vino es algo más que una bebida, el vino es una esencia divina, hasta tal punto que en el mundo cristiano es la transustanciación, la esencia de la divinidad. Fijaros la potencia que el vino tiene. Luego eso tiene una historia de verdad tan potente, tan fuerte, que cuando los fenicios entran ya con esas características. Y aquí no se conocía. Luego hace falta producir, porque hace falta lo que es los rituales religiosos, se emplean los rituales. El emborracharse, sencillamente, pues se puede hacer por muchas formas, a través de la droga, evidentemente, pero es una cuestión necesaria. Uno no se puede presentar ante la divinidad diciendo yo, digo Ruiz Malta, me presento ante Melcar, no, sino transformado en el rito en otra esencia, en otra cosa, para estar en el ritual. Eso lo conocemos de todos los tiempos. Cuando se conoce el vino, es obvio que va sustituyendo a otras bebidas. Y con los fenicios viene el vino, viene el aceite, claro está que estaba aquí en estado salvaje, pero no en estado para hacer vino y sobre todo en su uso, el uso de lo que es el simposio, de los rituales religiosos, etcétera, etcétera. Otra transformación. Otra cuestión es la tecnología de la plata. Claro que había plata en Río Tinto, pero si no tienes la tecnología de poder hacer zanjas y poder remontar agua hacia arriba, pues es evidente que tú puedes profundizar muy poco. Pero si no tienes la tecnología de saber las aleaciones de lo que extraes, porque la plata o es nativa, y es muy poquita la que tienes, o es creada a través de transformaciones físico-químicas. Eso es una tecnología que aquí viene con los fenicios, evidentemente, y porque era su motor, igual que con otros elementos, ¿no? Navegación, viviendas, sistemas sociales, políticos, oficios, etcétera, etcétera, supusieron una gran transformación, pero todo bajo la égida de lo que es el mundo orientalizante, porque es que es de ahí donde venían. Uno lleva aquello que ha vivido y que vive, evidentemente. No puede, yo como occidental no puedo llevar la cultura china, porque es que yo no la conozco, no la vivo. La respeto, pero no la vivo, no sabría enseñarla luego. Aquí lo que vemos es una orientalización a través de los fenicios en un proceso de aculturación, interacción, o como decía Ortega, integración, que es un término que me gusta mucho porque lo define filosóficamente bastante bien, entre indígenas y fenicios. Y de lo que de ahí resulta, de ese proceso, de esos cambios, es un mundo orientalizante. Y el nombre que adquiere se llama Tartessos.
Eso sucintamente explicado, no en su proceso, no con detalles, eso, pero no estamos aquí para eso, sino para que después lo leáis aquí en el libro. Pero Tartessos, al margen de ser ese su origen, ¿cuál es su territorio? Porque no existe nada en la mente. La historia no se hace en la mente, la historia se hace en el espacio y en el tiempo. Si no se delimita el espacio y el tiempo, y sobre todo el espacio, con las posibilidades potenciales de vida y productivas y de relaciones, tampoco tendría sentido. Cuando vemos un punto de dispersión de cosas, son puntos en el mapa. Yo no quiero puntos en el mapa. Quiero razones en el mapa que hacen posible esos puntos. Es un modo de ver muy diferente. Yo sé que todavía se explica con puntos en el mapa. No es mi forma de pensar, ni de ser, ni lo ha sido prácticamente casi nunca. He tenido que razonar. Porque he tenido que razonar el por qué los fenicios se fundan en Cádiz, en una isla miserable. Perdón si alguien gaditano, quiero decir miserable, que era muy pequeña, que no tenía territorio y que no tenía agua y que tenía un viento de levante que le imposibilitaba realmente una vida fácil. Eso es el término miserable, pero en el sentido de que no era. Sin embargo, enfrente, en la Sierra de San Cristóbal, tenemos todos los veneros de agua y todo lo que son las aguas subterráneas en la profundidad que quería. Y de hecho, Doña Blanca está sobre uno de ellos. Si no, no hubiera tampoco sido fundado allí. El hombre no puede vivir sin agua, por ejemplo. El caso de Tartessos tiene que ir asociado de una forma contingente con lo que es la plata, con lo que es el metal, porque es su esencia, la esencia económica. Igual que un país de petróleo, no podemos llevarlo a un sitio donde no hay petróleo. Llevaremos una cultura, pero si no hay petróleo no será una potencia, evidentemente. Pero Tartessos, si por algo se distingue, entre otras razones, en principio al menos cuál es su origen, es por las posibilidades que tenía la obtención de metal y de la comercialización de metal. Se calcula que en época fenicia se habían más o menos beneficiado en torno a unos 5 millones de kilos de plata. Eso es una barbaridad, con lo cual eso hace potente un lugar. Pero no puede ser lugar distante, tiene que ser un lugar cercano y que controle la producción. En este caso, la arqueología coincide con Huelva. Con Huelva. Posiblemente Heródoto, cuando se esté refiriendo a esos Tartessos, ¿y por qué lo digo? Porque Heródoto dice que hubo un comercio activo y potente con samios y foceos. Y vuelvo al pico y a la pala otra vez. El pico y la pala empiezan a desenterrar y empiezan a salir miles y miles de elementos de comercio griegos y foceos. ¿Cómo puedo yo obviar esto? Aunque mi corazón me llevase por otro lado. La arqueología me dice, Diego, mira lo que tengo aquí en la mano, no te vayas por otro lado, aunque tú tengas la teoría. Sucede, tenemos a veces, es normal y lógico y muy humano, tenemos ideas, tenemos teoría, pero no tenemos razones. Pero cuando es lo que da la arqueología, las razones, no la razón, sino las razones para llegar a la razón, que es un retruécano quizás lo que he dicho, pero es la formulación que nos lleva a la verificación de una hipótesis de trabajo. Eso es lo que he reflejado en este libro. Un análisis, sobre todo hacer ver algo, el amor por el pasado, de verdad, creedme, el amor por la historia, pero no esa historia de reyes, de años, de vida, de muerte, de batallas, tal y cual, solo las precisas, las necesarias, sino lo que es la acción de lo que es el hombre en todos sus elementos, en la percepción del hombre con el medio, con otro ser. Y esto no es una religión, y sobre todo también con el tema de aquello que no controla, que es el origen de una religión, evidentemente. Pero claro, viene ahora, hace unos pocos de días, otro tema. Leemos en los periódicos que ha aparecido lo que se está excavando, se lleva ya unos años excavando en el Turuñuelo. Lo digo porque esto ha promovido en estos días otro problema que yo también lo abordo aquí, porque claro, si no bien no conocía
cuando escribo el libro, lo que ha salido, sí conocía el yacimiento y sí conocía el pensar. Ahora todos queremos ser tartesos. Como queremos todos ser, por ejemplo, el Real Madrid, todos somos del Real Madrid, pues todos queremos ser de tartesos. ¿Y por qué? Por lo que en principio decíamos, por la esencia poderosa que tiene el pertenecer a algo mágico, algo extraordinario. Somos de tal, igual que nos honramos con ser de tener familia, pues nos honramos con tener un predecesor histórico que es Tartesos. Eso se llama el Turuñuelo, que la prensa, la televisión, llevan unos días bombardeando y diciendo que están descubriendo Tartesos. No voy a hablar mucho porque en estos días, de verdad, ya con prensa, radio y televisión voy aviado. Solo mi parecer, porque ahí lo digo también. Tartesos tiene una capitalidad que pudo ser, o sea, tiene un origen, que es un proceso de interacción o aculturación donde es obvio que la bahía gaditana tiene un papel tremendo. Pero no solo la bahía gaditana, sino lo que es el Bajo Guadalquivir. El Bajo Guadalquivir, ese es el gran río, señores. Es el gran río. Yo tuve la posibilidad también de excavar en Valencino de la Concepción, en un poblado de hace 3.000 años antes de Cristo, y hace muchos años, cuando casi comenzaba en estos menesteres, y tuve la suerte de conocerlo. Estaba haciendo la mili, allí en Maestranza de Artillería, cuando tuve la posibilidad de conocerlo. Claro, es otro mundo, Oriente en Occidente otra vez, pero en el tercer milenio, pero aquello no era Tartesos, era otra cuestión evidente. Pero lo que quiero decir, que ese río es un río de una potencia extraordinaria. Tenemos grandes ciudades, tal y cual, es otra zona tartésica de un gran valor. Cuando lo miréis, mirad también a una Tartesos dentro del área tartésica, la bahía gaditana, lo que es el Bajo Guadalquivir y lo que es Huelva, que posiblemente sea el núcleo controlador. Eso. Si nos remontamos más arriba y vamos al Turuñuelo, lo siento mucho y con esto ya termino, pero para mí eso no es Tartesos. Eso tiene mucho más que ver con el mundo ibérico, con el mundo greco, etrusco, que con el mundo tartésico. Por una razón sustancial, y acabo. La caída de Tartesos ya se había producido cuando se está excavando todavía en el Turuñuelo. Quiero decir, el momento, no la fecha de hoy, sino el momento que se está excavando en el Turuñuelo. Ya había habido una decadencia en Tartesos. En segundo lugar, Extremadura no había tenido unas grandes relaciones con ese mundo fenicio orientalizante, las esporádicas de un comercio ocasional, pero no de un comercio continuado transformador, en absoluto. Y en tercer lugar, pues está la estructura en la que se vive. Tartesos es una historia de ciudades. Le siguen los turetanos con esa historia de ciudades. El Turuñuelo es una historia de centros palaciegos, sin ciudades. Y esa es una contradicción absoluta, esa adecuación. Sin embargo, eso lo conocemos mucho más, las esculturas que acaban de aparecer, esas que hemos visto en los periódicos, en televisión y demás, pues nos remontan a otros mundos, pero no a Tartesos. Tartesos fue anicónico en su gran parte y se murió anicónico. Y lo que le sucedió fue el mundo turetano y no el otro mundo. El Turuñuelo es un yacimiento extraordinariamente importante, pero no por eso tenemos que decir estamos descubriendo Tartesos a través de lo que estamos haciendo ahora, y esto es Tartesos porque, sinceramente, creo que no es verdad. Lo único que me queda deciros, después de esta larga intervención, pero he querido plasmaros primero mis sentimientos de estar aquí, y con ellos termino mi agradecimiento, de verdad, por vuestra presencia, por el lugar, por el sitio y los recuerdos, que son maravillosos, extraordinarios, y que no pienso renunciar a ellos, aquí o en otro lugar. Gracias por todo y a leer el libro, y nos reunimos otra vez para ver lo que se ha entendido y que se está de acuerdo y que no se está de acuerdo, porque de eso se trata también. Agradecido, muchas gracias.
hacer alguna pregunta, ¿verdad? Ahora está en condiciones. ¿Podemos abrir un turno de preguntas? Como he dicho antes, el ser, decir lo que uno piensa, no es ofender a nadie, evidentemente, pero es bueno definirse. A mí y lo agradezco de verdad, un admirador de Schulten, yo no lo soy. Porque Schulten de Tartesso sabía lo que yo sé de la luna, no sabía nada. Nada. Sí, es verdad que sabía latín y tradujo los textos, pero eso no es Tartesso. Y el Conde de Doñana es evidente, donde él excavó en el Cedro del Trigo, jamás podía ser si con un conocimiento de paleogeografía se sabía que aquello no estuario. ¿Cómo iba a haber allí una ciudad del siglo IX a.C.? Pero Schulten, pero no lo digo yo, las críticas mayores que yo he oído sobre Schulten, sobre sus patriotas, en el Instituto Arqueológico Alemán, de verdad. Y dicen lo siguiente: Schulten era un mediocre en Alemania y un grande en España. Mediocre en Alemania, sí, gana una cátedra a través de muchas influencias de muchas cosas, una cátedra de historia antigua. No lo sabía yo, pero hay una bibliografía escrita en alemán por un alemán. Yo no lo he conocido, pero claro, he conocido su obra, pero sí tiene un valor. El valor de Schulten no está tanto en decir esto a Tartessos, que no lo sabía, no tenía ni idea, pero no Schulten, nadie, nadie, esto es verdad. Pero tuvo el valor y tuvo, para mí, y lo digo en el libro, de despertar las conciencias dormidas. Eso es un enorme valor, porque España es un país que hace falta que siempre somos una raza muy buena, muy inteligente y tal igual, pero hace falta que nos estén continuamente arreando. Y eso es lo que hizo Schulten, despertar conciencia. A partir de ahí empiezan a surgir un conjunto de teorías sobre la ubicación de Tartessos en relación a la obra marítima de Oviedo, que al fin y al cabo es una especie de enigma. Es una ciudad entre ríos, eso procede del Mons Argentarius, y en esa isla está la ciudad de Tartessos. Claro, es una topografía elemental costera que puede estar en muchos sitios. Pero bueno, eso, yo he dicho antes, he sido un poco duro, pero tengo que ser ahora muy justo. Schulten era necesario, ha sido necesario en la historiografía de Tartessos, así lo digo. No nos enseñó qué era, pero nos despertó y dijo: levantaros, dormidos, que nos hace falta. Y como España es un país que le hace caso generalmente a un apellido que no es español, sí. A veces es razonado, a veces no, porque es que tenemos una historia, a veces Siret, por ejemplo, los hermanos Siret, Luis Henri Siret, en Almería, pues igual, y Schulten. Por eso solemos ser un pueblo, de verdad que cuando arrancamos vamos a muchos sitios, pero nos hace falta el arranque, y eso es lo que produjo Schulten. Por tanto, chapó por la asistencia de Schulten. Supongo que conoce usted el yacimiento en Cádiz, en la calle San Juan, que es la cueva del Pájaro Azul. Primer campil de muelle creado por los fenicios. Entonces Cádiz se supone que eran dos islas, Cotinusa y Eritrea. ¿Qué crédito le daría? Que eran dos islas en efecto. Que eran dos islas en efecto. En el libro que antes he dicho se llama Cádiz y el castillo de Doña Blanca, retazos de arqueología fenicia. Está en Bellaterra, es una editorial de Cataluña, de Barcelona, y es un libro que creo que explico esto, pero le voy a contestar. Evidentemente, Eritía y Cotinusa, así se llamaban las dos. Que yo le tengo un enorme afecto, cariño, y me vine de Madrid por Cádiz. Pero, claro, eso no me impide a reconocer la realidad. La realidad, cuando antes he dicho era una isla, era porque estaba repitiendo el modelo de Tiro. El modelo de Tiro son dos islas. Eran dos islas en su fundación, pero no solo Tiro, hay 8 o 10 fundaciones igual. Por ejemplo, Mogador, frente a Sahuira, hay muchas más en toda la costa siria, Isla, hay en la costa de Argelia, Rasgún, por ejemplo. Es algo natural. Pero claro, si Cádiz existe como existe Doña Blanca, en realidad es porque existe el Guadalquivir. Si no, no hubiera existido ni Doña Blanca ni Cádiz. El Guadalquivir es sí,
porque era el río potente que permitía comerciar. Sabemos lo que es un puerto interior, algo extraordinario. Y además unos valles extraordinarios, fértiles desde el cobre. Eritía y Cotinusa. Eritía es donde se establece la fundación, dice la fuente, con dos templos, uno de ellos dedicado a Cronos, Zeus Cronos, o Melcar, y otro dedicado a Astarte. Sí, es posible que fueran pequeños templos, porque lo eran los templos en Oriente también, ¿eh? Eso no lo que se refleja ahí. Carecía, hombre, de agua para tener una suficiente población, una numerosa población, y eso está arqueológicamente se ha tocado en más de 400 o 500 puntos, y sabemos bastante. Pero eso no le quita importancia. Si yo se lo digo a los de Cádiz, el simbolismo, a veces tener algo simbólico, algo esencial, algo que es la esencia de un pueblo que se traslada a otro sitio, ahí la esencia está en Cádiz, eso es algo extraordinario. Ahora, de eso no se vive solo, se vive también de lo que es el comercio, de lo que es la producción, de lo que es... esa es la conjunción Doña Blanca Cádiz. Porque Doña Blanca es una fundación, y lo sabemos perfectamente bien, hemos excavado lo suficiente como para saberlo, de 6 o 7 hectáreas, y Cádiz no requería tanto. El tema del pájaro azul, el muro, evidentemente no es fenicio, eso lo tenemos claro. No es fenicio, y se duda entre... Se me ha preguntado. Entonces, en lo que no pensamos los que vivimos cerca, sino los que también conocen el tema muy bien, entre si es romano o es medieval. Y no pasaría nada, porque estudiaba yo tercero, cuarto, estaba, lo digo porque eso fue, he dicho que el mar azul del Mediterráneo y Schubert van intrínsecamente unidos a mi carrera. Él excavaba en Toscanos, pero él fue cedido a Niemeyer, que es otro profesor de Hamburgo, Hans-Georg Niemeyer. Bien, estaba excavando el muro de Toscano, había dado la vuelta al mundo, se había publicado en todos los idiomas y se excavó debajo del muro. El muro, los cimientos, material de cerámica sigilata. Yo estaba allí. La cara de Niemeyer era, ¿cómo iba a ser? Si le habían dado un regalo, es decir, aquello que tú has publicado tantos años, resulta que son materiales aprovechados de otra época. Eso fue así. A mí me cogió allí, Schubert decía, dile algo al profesor Niemeyer. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Hasta el punto de cuando yo excavé en Huelva y tuve grandes consejos del Instituto Arqueológico Alemán, dice Diego, excava debajo, no se me olvidará, porque yo excavé el muro de San Pedro en Huelva, que es un muro fenicio. Dice, no te conformes debajo. Claro que lo hice, evidentemente, porque ya había habido ese precedente. Y no pasa nada si uno admite las cuestiones tal cual son. No pasa nada, porque el prestigio no se quita en absoluto. Ya digo que los simbolismos, estamos acostumbrados a que todo tiene que ser grandioso. No. La grandiosidad está en la esencia de los significados. Y a veces un árbol... Me voy a poner un ejemplo. ¿Habrá algo más natural que un árbol, el árbol del Guernica coarbola, árbol de Guernica, y no me meto en nada más, sino solo en el significado que es un árbol? Eso ha dado lugar, a cada lugar, a ser algo tan venerado que ha cambiado y ha transformado las conciencias. Un árbol. No digamos nada, en eso estamos de verdad bastante bien surtidos de ejemplos de esta naturaleza. Cádiz es excelente, evidentemente en su significado simbólico, porque es tiro en su esencia, y por eso están los 2 templos ahí. Solo que, no sé, hemos querido verlo siempre desde el mito y la realidad. Veamos, a veces la realidad puede ser tan hermosa y tan bella de verdad, que la imaginación, y no pasa nada. Yo quiero hacer una pregunta también. ¿Por qué en los yacimientos del Bajo Guadalquivir pasamos del hacha de piedra a la cerámica torno? ¿Qué ocurrió en el bronce? Perdón, ¿a la cerámica? A la cerámica torno. Ah. ¿Qué ocurrió en el bronce? En el bronce final, en los yacimientos del Bajo Guadalquivir. ¿Está usted de acuerdo con las teorías de que hubo una gran sequía, que hubo
No, yo no estoy, vamos, es que no lo veo. Porque, vamos a ver, cuando he hablado de Valencina, de Concepción, estoy hablando de un yacimiento que tiene en extensión unas 700 hectáreas. En el año 3000, 2500, que es la época de datación, 700 hectáreas. Es una barbaridad. Eso no quiere decir una ocupación intensiva, sí, pero una extensión. Además, sobre todo por los materiales. Yo pude recoger mucho material. Y ese material me lleva... Siempre, mi formación ha estado siempre en el Instituto Arqueológico Alemán. Mi biblioteca es mi casa, de verdad, y he aprendido mucho de ahí. Entonces, pues, la biblioteca me la cepillé entera porque había, por ejemplo, unos vasos enormes reticulados, con retículas reunidas. Madre mía, ¿pero esto qué es? Yo no sabía mucho, pero se lo llevaba a los que sabían. Y me dijeron, Diego, no sabemos nada, absolutamente nada. Ahora se sabe que muchos de estos elementos eran de comercio de Oriente en Occidente. Los pelirios, por ejemplo, tal y cual. Pero claro, después viene el bronce pleno. ¿Es un vacío poblacional? Sí, vacío poblacional porque uno se hace el paradigma que realmente no le corresponde. Cuando mi paradigma es el argar, la cerámica argárica, pues yo no encuentro cerámica argárica aquí y tengo delante lo que no se ve. Y eso se llama bronce pleno. Y hay bastante yacimiento. Yo he excavado tumbas, en Doña Blanca hay 3 tumbas impresionantes de bronce pleno y además con elementos importados. Y además en el frontón de entrada con los símbolos astrales del Sol y la Luna orientales. Eso cuando yo lo vi me decían, Diego, esto es del siglo IV, III procedente del mundo púnico. Cuando empezamos a excavar, 1700, 1800 a.C. Seguimos adelante. El bronce tardío, no hay. Pues yo conozco ya 20 o 30 yacimientos. A veces es que no buscamos o no sabemos buscar. Cuando he hablado de paradigma es porque el argar fue tan fuerte que todo lo que no se parecía a la tipología material argárica no existía. Y teníamos delante lo existente, pero como estaba bajo otra forma, no lo reconocíamos de verdad. Y entonces el vacío cultural, porque es lo más siempre, lo más socorrido. El bronce final. Cuando yo hice la tesis doctoral, yo pude tocar unos 15 o 20 yacimientos en todo el suroeste. Hoy día conocemos de bronce final tartésico más de 500 o 600. ¿Por qué? Porque ha habido investigaciones de campo, porque ha habido prospecciones, porque ha habido, claro, los paradigmas y los conceptos van cambiando a medida que la investigación va progresando. El tiempo está más medido, las definiciones materiales están, por supuesto, más ajustadas. Por eso yo me atreví a escribir esto. No digo que sea el libro de Tartessos, no, hay mucho, es un libro más de Tartessos, lo digo desde el principio, pero está desde la experiencia de haber excavado muchos yacimientos y de haber leído lo suficiente, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que el Bajo Guadalquivir hubo una continuidad. Pudo haber habido épocas de regresión, es normal, pero nunca hubo épocas de parón. Lo digo porque hay teorías. Aquí no vivía nadie en un momento determinado. Hombre, son amigos míos. Digo, por favor, porque no sabe verlo. No, ni yo mismo sabía verlo. Bueno, pues si no hay más preguntas, hemos terminado. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a don Diego.